pantalla cuál es nuestra actitud o cuál debe ser nuestra actitud frente al enemigo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo las facetas básicas de la fe cristiana? Y habíamos tomado el libro de Efesios y habíamos visto que la primera palabra que teníamos ahí era sentar, ¿sí? ¿Por qué sentar? Porque definía nuestra posición en Cristo. Después estaba la palabra andar, que definía, ¿qué cosa? Nuestra vida en el mundo, cómo debíamos vivir. Y vamos a ver hoy, vamos a empezar con una palabra que va a definir, o dos palabras, que van a definir cuál debe ser nuestra actitud frente al enemigo, ¿sí? Y vamos a leer el pasaje que tenemos ahí, que es el que ustedes tienen también en las notas, que es Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. ¿Sí? Esta es la versión Dios habla hoy y dice: y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. A veces creemos, déjamelo ahí, a veces creemos que la vida cristiana, y es así, comienza con el sentarse, que lo vimos. Sigue con el andar, pero también tiene tenemos que aprender otra faceta, que es el que nos presenta este pasaje, que es el de estar firmes. Es decir, tenemos que estar sentados con Cristo Jesús, ¿sí? ¿Se acuerdan? Un lugar de seguridad y un lugar de descanso. Tenemos que aprender a andar como es digno del Evangelio, que es un camino de santidad. Y eso nos va a llevar a poder estar firmes para el enemigo. A veces queremos estar firmes con el enemigo, pero previamente no estamos seguros ni de quiénes somos, ni en dónde estamos. Y a veces no estamos viviendo adecuadamente como Dios quiere. Por eso el apóstol Pablo, por inspiración de Dios, da tal vez en esta carta este orden. Porque para estar firmes ante el enemigo, previamente, ¿sí? Previamente, tenemos que estar seguros de nuestra posición y tenemos que tener una vida acorde a como Dios quiere, ¿sí? ¿Se acuerdan que ya cuando comienza el ministerio de Jesús, ya él comienza en una lucha, ¿no es cierto? Y en ese estar firmes, ¿sí? ¿Qué es el primer hecho que tiene Jesús antes de comenzar su ministerio? ¿Qué es lo que le pasa? La tentación. La tentación, ¿sí? En la tentación ya ahí el Señor demuestra que Él vino y que Él tenía que hacerle frente a una lucha. ¿Por qué? Porque Satanás quería desviarlo del camino, del propósito por el cual Él había venido aquí a la tierra. Y ya antes, o ahí en el comienzo de su ministerio, ya el Señor está enfrentando una lucha espiritual. Y Él tiene que demostrar que está firme, ¿sí? ¿En qué? En lo que Él es, en lo que Él era, ¿sí? Y en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho. Y a veces así nos va a pasar a nosotros. Siempre que querramos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener luchas. Siempre que querramos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener luchas espirituales y nos vamos a tener que parar, ¿sí? Y estar firmes en el Señor. Estar firmes en lo que somos, ¿sí? Y ahí lo tienen si quieren en sus notas, ¿sí? Pero no es para completar. Ya cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, ¿sí? En el capítulo 16, le escribe a los Corintios y le hace referencia a la iglesia en Éfeso, ¿sí? Esa iglesia que había comenzado con luchas espirituales, ¿sí? Ya desde el comienzo, cuando Pablo llega a Éfeso y empieza a predicar, se encuentra con resistencia. Ya estos cristianos, cuando empiezan ahí
esas personas cuando empiezan a hacerse cristianas, a creer en Jesús, ya empiezan a tener resistencia, ya empiezan a tener lucha espiritual, ya empiezan a tener persecución ahí en la iglesia de Éfeso. Y Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice: porque me ha abierto puerta grande y eficaz. Se está refiriendo a Dios. Y muchos son los adversarios. Es decir, él escribe a los Corintios, ahí a la iglesia en Corintio, pero le hace referencia a los Efesios y le dice: Dios abrió una puerta grande ahí en la ciudad de Éfeso. Una puerta grande y eficaz. Es decir, se está predicando el Evangelio, pero hay grandes adversarios. Había luchas. ¿Sí? Y eso va a pasar en nuestra vida. Es más, cuando el apóstol Pablo se va de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Y ahí tienen la cita en Hechos capítulo 20, él se despide de los ancianos y les dice: cuando yo me vaya, van a venir lobos rapaces que querrán acabar con la iglesia, y algunos de entre ustedes se levantarán con mentiras para que lo sigan. Es decir, que Pablo era consciente de que había una lucha espiritual, de que él, cada vez que quería obedecer a Dios, Satanás iba a poder impedirlo, Satanás iba a poner trabas, Satanás iba a querer frenar el plan de Dios. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso, hermanos. Vivimos en una lucha espiritual, ¿sí? Y como mismo dice el apóstol Pablo, no tenemos que conocer o ser ignorantes, ¿sí?, de a veces cómo actúa Satanás y de que estamos en una lucha y que hay dos reinos que empujan, ¿sí?, que es Satanás, que quiere desviarnos a nosotros del propósito de Dios, y Dios, que quiere, y que lo va a hacer porque Él va a prevalecer con su poder, hacer su voluntad aquí en la tierra como también la hace en el cielo. Hay dos luchas, hay lucha. Ahora, en este pasaje, el apóstol Pablo nos dice que debemos estar firmes en esa lucha, ¿sí? Y vamos a ver el versículo 10, que es el primero. Y el versículo 10, en primer lugar, nos habla del punto 1 que tenemos en las notas, nos habla del fundamento de nuestra fortaleza. El fundamento de nuestra fortaleza. Fíjense que dice: y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fortaleza? Es el Señor. Busquen su fuerza, ¿en dónde? En el Señor. Es decir, nuestra fortaleza no está en nuestra sabiduría, nuestra fortaleza no está en nuestra inteligencia, nuestra fortaleza, en primer lugar, está en el Señor. En la versión 60 dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, si mal no recuerdo. Es decir, en el Señor nos tenemos que hacer fuertes. En el libro de Efesios, solamente, según la versión que usamos, alrededor de 40 veces aparece esta frase: en Cristo. ¿Sí? En Cristo. ¿Por qué? Porque es importante. Porque es importante que seamos conscientes que estamos en el Señor. Que seamos conscientes que es importante nuestra unión con el Señor, nuestra comunión con Él. Es fundamental nuestra comunión con el Señor y que podamos estar unidos con Él. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice que cuando estamos unidos con el Señor somos una nueva criatura? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando estamos unidos al Señor, somos una nueva criatura, una nueva persona. Fíjense la bendición que nos da el hecho de estar unidos con el Señor, ¿sí? Ahora, ¿qué es este estar unidos con el Señor? Porque tenemos que ser conscientes de esto, porque dice que nuestra fuerza viene del Señor, de nuestra unión con el Señor, ¿sí? Estar unidos al Señor o estar en Cristo es estar en la victoria que Él tuvo. Por ejemplo, Él tuvo la victoria sobre Satanás, Él tuvo la victoria sobre la muerte,
¿Sí? Y estar en Cristo es eso. Estamos en la poderosa victoria del Señor, estamos gozando con Él, somos victoriosos en Él. Estar en Cristo es estar, ¿sí?, posicionalmente en la obra del Señor, en esa obra que fue redentora, en esa obra que Él triunfó. Es decir, todo lo que Él hizo, nosotros también podemos disfrutar de eso, ¿sí? Porque estamos en Él, porque estamos a través de Él. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice, ¿qué podemos decir? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y después más adelante dice que nada nos puede separar de Él, de su amor. ¿Se acuerdan? Dice, ni los poderes ni las fuerzas espirituales podrá separarnos de Él, si estamos verdaderamente en Él. Por eso tal vez una de las preguntas que también nos podríamos hacer es, ¿estamos realmente en el Señor? ¿Realmente estamos seguros de que el Señor Jesucristo vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo? ¿Estamos seguros de que un día le pedimos perdón a Dios y lo invitamos a entrar en nuestra vida? ¿Estamos seguros de que en nosotros está funcionando diariamente ese proceso de arrepentimiento para tener las cuentas claras con Él y estar en Él, en esa buena relación con Él? Porque la fuerza que necesitamos para estar firmes viene de Él. Viene de Él. Y fíjate qué interesante, y si quieres completarlo ahí, en las notas, ¿sí?, en la hojita 2, que la fuerza, adelante va, si quieren completar adelante, perdón, dice, la fuerza de la vida cristiana radica en la dependencia de Dios, en fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. En fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Por eso, y si quieren dando vuelta la hojita, la fuerza del Señor siempre es más que suficiente para la batalla. Es más que suficiente. Ahí si quieren completar. La fuerza del Señor siempre es más que suficiente para la batalla. Es lo que necesitamos. Por eso el apóstol Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Por eso el ángel le dijo a la iglesia de Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta, la que nadie puede cerrar. Es decir, Dios cuando actúa, cuando está en nosotros, ¿sí?, si Dios está de nuestro lado, nadie puede estar en contra. Nadie puede estar en contra. Cuando Dios abre una puerta, si realmente Dios la abre, nadie, sin la autorización de Él, la puede cerrar. Nadie. Sí, nadie. Por eso, como también tenés ahí en las notas, lo importante no es la cantidad de la fuerza, sino la fuente de la fuerza. Es decir, ¿de dónde viene nuestra fuerza para estar firme ante la tentación? ¿De dónde viene nuestra fuerza cuando viene culpa del pasado y estar firme ante esa culpa que es irreal, que ya Dios actuó en perdón? ¿Está nuestra inteligencia? No. Debe estar del Señor, de nuestra unión con Él. Tenemos que estar bien con Él. ¿Sí? Es lo principal. Ahora, ¿qué más dice el pasaje? Dice que debemos buscar su fuerza. ¿Sí? Es decir, debemos apropiarnos de esa fuerza. ¿Sí? Debemos apropiarnos, buscar. Cuando yo busco algo, si perdí algo, ¿qué hago? Miro, voy, muevo las cosas, ¿sí? Y tal vez con un poquito de ansiedad. ¿Por qué? Porque quiero encontrar, estoy buscando algo. De la misma forma, nosotros debemos dedicar tiempo para obtener del Señor esa fuerza que necesitamos. Porque Él es la única fuente real de fortaleza. Él es la única fuente real.
debemos buscar, dedicar tiempo, ¿sí? Dedicar tiempo. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar el poder y Él es el único que tiene ese poder irresistible. ¿Sí? Él es el único que tiene ese poder irresistible. Y Él nos lo dio a través de su Espíritu Santo en nosotros. Ahora, si avanzamos un poquito más, vemos el versículo 11. Y en el versículo 11 ya podemos entrar en el segundo punto, que nos habla de la provisión que Dios nos da. ¿Sí? Fíjate que dice el versículo: protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. ¿Sí? El versículo 11. Es la provisión que Dios nos da. Dice que tenemos que protegernos, o hay otra versión que dice que tenemos que vestirnos. ¿Sí? Es decir, es una acción que tenemos que hacer nosotros. Tal vez Pablo seguramente tenía un soldado romano que lo estaba vigilando. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar para el domingo que viene para hacer y cerrar este tema, que vamos a ver la armadura y la oración. Pero seguramente Pablo tenía el soldado ahí romano, ¿sí? Y lo estaba viendo y tomó del soldado romano, ¿sí? Tomó el ejemplo. Dice: ustedes tienen que vestirse, tienen que protegerse como está el soldado romano, bien protegido, bien cubierto, que le pueda dar movilidad, pero bien cubierto contra cualquier ataque del enemigo. Ahora, el soldado romano estaba bien preparado. Y el soldado romano no solamente estaba vestido en ese momento, él tenía una vestimenta que era permanente. ¿Sí? Por lo tanto, Pablo toma ese ejemplo y dice: ustedes también tienen que hacer lo mismo. Tienen que estar vestidos, protegidos, no con una armadura tal vez humana. ¿Por qué? Porque las fuerzas no son humanas, son del Señor. Entonces la armadura de protección también tiene que ser del Señor. Por eso Él dice que tenemos que vestirnos con una armadura que es de Dios. ¿Para qué? ¿Para que no sea incómodo movernos? No. Para poder estar como estar firmes. ¿Sí? Para poder estar firmes. Es decir, la firmeza ante un momento de desaliento, la firmeza ante un momento de acusación, la firmeza ante un momento de tentación, viene a través del obrar de Dios en nuestra vida. Primero, estando en Él, en buena relación con Él. Y en segundo lugar, poniéndonos la armadura de Dios. ¿Sí? Usando, y lo vamos a dejar hoy hasta acá, usando los recursos que Dios nos da. ¿Sí? Hay recursos que Dios nos da, que son la armadura. Lo vamos a ver el domingo que viene eso. Pero tenemos que ser conscientes que nos tenemos que vestir de eso. ¿Sí? Para poder. Y fíjate que dice no una parte de la armadura, no lo que te sienta cómodo, habla de toda la armadura. Y vos sabés que en teología todo es todo. Toda la armadura. Porque si queremos luchar, tenemos que vestirnos de toda la armadura. Pero si seguimos adelante, ¿sí? El versículo 11 también nos dice que nos tenemos que proteger con toda la armadura que Dios nos ha dado. Ya la tenemos, Dios ya nos la dio, para que puedan estar firmes ¿contra qué? Contra los engaños del enemigo. Y ahí entramos en el punto 3, que es el enemigo que tenemos que enfrentar. Es un enemigo que viene disfrazado. Es un enemigo que no nos viene y nos toca el timbre y dice: yo soy Satanás, vengo a tentarte, vengo a desanimarte, vengo a decirte que no podés. No, es un enemigo que viene a engañarnos. ¿Sí? A engañarnos. Hay otras versiones que usan la palabra que viene a acecharnos. ¿Sí? Y la palabra acechar viene de método.
viene de sagacidad también. Es decir, es un método sagaz, inteligente, para engañarnos. ¿Sí? ¿Viste cuando se habla se usa también esta palabra para los animales salvajes? Está al acecho, el león está al acecho. ¿Por qué el león está al acecho de los venados? ¿Cómo está al acecho? Está escondido bajo los pajonales, ¿sí? Va moviéndose despacito, va de costado, se fija el viento para que no traiga el olor del león al venado y lo pueda olfatear, se fija en el animal más indefenso. Ese león, ¿cómo está? Está al acecho. De la misma manera, Satanás viene al acecho. Viene para engañarnos, ¿sí? Viene para engañarnos. Recordemos, y lo tenés ahí en las notas, yo te hice el listado, pero recordémoslo juntos. Es padre de mentira, es decir, nunca nos va a venir con la verdad, ¿sí? A medias tientas. Jesús dijo en Juan 8:44, cuando Satanás habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentiras. Eso está en Juan 8:44. ¿Satanás quién? Es el que ciega el velo del entendimiento de las personas para que no comprendan. 2 Corintios 4:4 dice que eso es lo que hace Satanás para que no brille la luz del Evangelio en las personas. Es el que se disfraza como ángel de luz, ¿sí? El que también hace a veces señales y prodigios para engañar. ¿Te acuerdas cuando van al Señor los discípulos y dicen, aquellos en tu nombre están haciendo señales? ¿Sí? Y el Señor le dijo, tranquilo, por sus frutos los vamos a conocer. ¿Sí? Y si no querés anotar también en tus notas después sobre ese tema, podés leer 2 Tesalonicenses 2:9, cuando también el apóstol Pablo de que Satanás opera con poder, con señales y con maravillas, pero son de mentira, que provienen por la mentira. Satanás arranca la palabra de Dios en el corazón de las personas y aún a veces de la vida del cristiano también, porque de acá nos vamos con muchas decisiones, pero pasamos la puerta, llegamos a casa, pasa algo y nos olvidamos de lo que decidimos hacer y cambiar para el Señor. Es decir, Satanás tiene un obrar, ¿sí? Y si querés anotar ahí en tus notas, Satanás va a intentar que vivamos independientes de Dios y tomar decisiones que sean contrarias a la voluntad de Dios. ¿Nos quiere llevar a dónde? Al orgullo y a la rebeldía, que es lo que Satanás hizo. Satanás quiso ser como Dios y se rebeló. Y nos va a querer llevar a nosotros a lo mismo, al orgullo y a la rebeldía. ¿Cómo? Con engaño, tentaciones y acusaciones. Son los 3 dardos especiales que Satanás usa, y vamos a verlos un poquito el domingo. El engaño, la tentación y la acusación, ¿sí? Pero hermanos, no tenemos que tener miedo, tenemos que tener fe. Tenemos que ser entendidos, no temerosos. ¿Sí? Entendidos, no temerosos. Saber que Satanás está ahí al acecho de nuestras vidas, porque no quiere que vivamos la vida en plenitud que Dios quiere darnos. Entonces va a estar ahí al acecho. Y como cada uno tenemos nuestro punto débil, va a estar ahí al acecho, atacándonos en eso que nos cuesta. En eso que nos cuesta. Al que se deprime fácilmente lo va a atacar por eso, o se desanima, lo va a atacar por ahí. Al que se enoja rápidamente y mal, reacciona mal, lo va a atacar por ahí para que reaccione. Por eso tenemos que usar la armadura que el Señor nos da para poder estar firmes ante esas acechanzas, esos engaños que Satanás nos quiere atraer. Pero si ya avanzamos un poquito y vamos a la otra, vemos en el versículo 12 que dice que no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Es decir, y acá entrando en el punto 4, acá podemos ver la batalla que tenemos.
¿Sí? La batalla que tenemos. Dice que estamos luchando. ¿Sí? Estamos en lucha. Ahora me dirás, ¿cómo en lucha? No es nada agradable estar en lucha. Sin embargo, fíjate que es diferente. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿sí? No está ahí en las notas, así están las notas, dice que es una buena milicia o una buena batalla. ¿Sí? Y yo lo puse ahí en las notas porque creo que es una buena batalla. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que ver la batalla, tenemos que ver más allá de la batalla. Tenemos que ver el resultado de la batalla. Tenemos que ver el propósito por el cual Dios permite que estemos en una lucha espiritual. Que es para fortalecernos. Que es para podernos pulir. Que es para crecer. Que es para que nuestro carácter pueda ser más moldeado. Porque es para que realmente el fruto del Espíritu sea formado en nosotros. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿sí? Y no vemos la batalla del momento, sino vemos realmente el propósito, el porqué de eso y el resultado, podemos decir, como Pablo decía a Timoteo, es una buena batalla, porque es para nuestro bien. Recordad que si amamos a Dios, todas las cosas que nos ocurren ayudan al bien. No dice las buenas, dice todas las cosas ayudan para el bien. ¿Sí? Todo ayuda para el bien. La palabra, algo interesante, la palabra cuando habla de lucha o luchando, habla de algo cuerpo a cuerpo, ¿sí? No como las luchas de hoy. La lucha de ese momento, esa lucha que era de que se hacía cuerpo a cuerpo, o sea, soldado contra soldado, se luchaba, ¿sí? Es decir, como que es algo identificable. ¿Sí? También hay que decir que cuando el apóstol Pablo define acá, ¿sí? No está haciendo una definición de nuestro enemigo, está haciendo solamente una enunciación de nuestro enemigo, para demostrar que realmente nuestro enemigo es poderoso. ¿Sí? Y tiene rangos, tiene niveles, es poderoso. ¿Sí? Es poderoso. Pero no está tratando el apóstol Pablo de hacer una definición de cada uno, sino una enunciación, para que nos demos cuenta, y para que nos demos cuenta que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra una persona. Porque a veces nosotros nos agarramos con la persona. ¿Sí? Y realmente tenemos que ver un poquito más atrás de eso. Y darnos cuenta que hay principados, hay potestades, hay gobernantes, hay huestes de maldad que están detrás de todo eso. ¿Sí? Detrás de todo este tema del aborto que hay hoy en día, por ahí nos agarramos nosotros con la gente que está a favor del aborto, con los que tienen pañuelito verde. Y esas personas tenemos que orar por ellas porque necesitan a Cristo. Nosotros tenemos que batallar en oración contra los principados y los gobernantes que están detrás de ese pensamiento que quieren instaurarse en todo el mundo. Hacia ahí tenemos que dirigir nuestra oración y darnos cuenta que la gente está engañada por Satanás. A ellas las tenemos que amar como Dios nos ama a nosotros, y tenemos que luchar no contra esas personas que son de sangre y de carne, sino contra los principios que hay detrás, que son los realmente que vienen de Satanás, vienen del enemigo y que quieren engañar. ¿Sí? Pero hay algo que es realidad. En esta lucha no podemos ser neutrales. No podemos ser neutrales. O estamos de un bando o estamos del otro. No hay neutralidad. ¿Sí? No hay neutralidad. O estamos bajo el príncipe de las potestades del aire, o estamos bajo el reino de Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando yo lo cité otras veces? Colosenses, cuando Pablo habla, dice que cuando nos convertimos somos trasladados del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Hay dos reinos nada más. Y nosotros no podemos ser neutrales. Pero quiero detenerme más tiempo, ¿sí?, en la última parte de este pasaje. ¿Sí?
Y quiero detenerme en el punto 5, que es lo más importante. Y dice el versículo 13: por eso, tomen toda la armadura de Dios que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, manténganse firmes. ¿Sí? Habla de un día malo también. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace algunos domingos atrás hablamos de los días que el apóstol decía que teníamos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos? ¿Sí? Acá yo creo que está hablando de los días malos en cuanto a los días de tentación, los días de acusación, los días donde Satanás nos va a estar acechando. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar toda la armadura del Señor, es decir, prepararnos para el soldado romano. No se ponía la armadura en el frente de batalla. El soldado romano se ponía la armadura cuando estaba ¿dónde? En el cuartel, en donde estaba en ese momento. Esa es la idea de los días malos, es decir, antes que venga la acechanza de Satanás, tengo que vestirme de la armadura. Es decir, antes de que venga el momento que sea probado a ver cómo reacciono, tengo que ponerme en la armadura y ver cómo están, de dónde provienen mis fuerzas. Es decir, el soldado contaba con fuerzas interiores, pero contaba con una armadura. Nuestra fuerza es nuestra unión con el Señor. Ahí tenemos que estar firmes, en nuestra unión con el Señor. Pero también tenemos que ponernos toda la armadura. ¿Cuándo? Antes. En el medio del combate va a ser complicado estar poniéndote el yelmo de la salvación o agarrando la espada, que es la palabra de Dios. Tienes que ponértela antes del combate. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Nos tenemos que poner la armadura que Dios nos ha dado para que podamos, ¿qué? Resistir. En ese día, cuando llegue ese día, podamos resistir y mantenernos firmes. Es decir, nuestra tarea es resistir y mantenernos firmes. Vuelvo un poquito para atrás. Mis fuerzas en el Señor, en unión con el Señor, en buena comunión con el Señor, consciente de toda mi posición que tengo en Cristo. Me pongo la armadura. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento, ¿sí?, pueda estar resistiendo y firmes. Tal vez nuevamente Pablo veía al soldado romano. Y el soldado romano tenía que estar parado, tenía que estar firme. Si se lo encontraba en posición de descanso cuando estaba de guardia, perdía la vida, lo mataban. Tenía que estar en todo momento parado, firme. ¿Sí? Y estar firme es hablar de eso, habla de una posición, ¿sí?, de firme, de un soldado firme, de alguien que no cede, como ese soldado romano que podía defender todo a su alrededor, estaba entrenado para defender todo a su alrededor, en una lucha cuerpo a cuerpo. Ahora, el resistir nos da la idea de que yo tengo que conquistar. ¿Es una guerra defensiva o es una guerra defensiva o es ofensiva? ¿Es una guerra defensiva o es de conquista? ¿Qué les parece? Defensiva de conquista. El resistir, ¿es de defensa o es de conquistar? De resistir. El resistir. No, tenerse firme de resistir. Es defender lo que ya ganó el Señor. ¿Y el resistir? También. El estar firme y el resistir. Yo resisto ¿por qué? Porque estoy parado, estoy en un lugar. Marcando terreno. Y si ustedes se fijan, las armas que vamos a ver el domingo que viene, las que nos da el Señor, son defensivas. Es decir, que nuestra tarea es ser conscientes y pararnos en la victoria que tenemos del Señor. El que viene a sacarnos de la victoria es Satanás. Él me viene a atacar con dardos. ¿Para qué? Para sacarme de mi posición. Que ya la conquistó. Que ya la conquistó el Señor.
Esto es un cambio que nos tiene que hacer en la mente. Leamos bien y comparemos en las distintas versiones. Nuestra tarea es una tarea de defensa, nada más. ¿Por qué? Porque el Señor ya luchó por nosotros, el Señor ya venció por nosotros. Y si tenemos alguna lucha, estamos en Él. El que lucha es el Señor. Amén. El Señor es el que lucha. Él vino para deshacer las obras del enemigo. Nosotros no deshacemos las obras del enemigo. Primera Juan, capítulo 4. Él vino a deshacer las obras del enemigo, no nosotros. Nuestra responsabilidad es mantenernos firmes. Y te diría hasta no atacar tampoco. Porque ahí no dice que tengo que atacar. Ahí dice que tengo que mantenerme firmes y resistir. Es el Señor el que ya venció. Yo me paro en la victoria del Señor, en que en Él soy más que vencedor. Romanos 8:37. Ahí tenemos que pararnos. Santiago 4:7 dice: sométanse pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de ustedes. Sigue la misma idea. Sométanse a Dios, ¿cómo? En unión con Él para tener la fuerza. Sométanse a Dios, ¿cómo? Vistiéndonos de la armadura de Él. Y el diablo lo resistimos. ¿Parados en dónde? En la victoria que ya tenemos. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de ustedes. Santiago 4:7. Primera Pedro 5 dice: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como león rugiente, estará alrededor de ustedes buscando a quien devorar. Versículo 9, escuchad. Resístanse firmemente en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Resistan firmes en la fe. Resistir a Satanás es lo que tenemos que hacer. ¿En qué momentos? En los momentos de las acechanzas, en el momento de las tentaciones, en el momento que viene la acusación, en el momento que vos nos servís, en el momento que ves aquel lo que te hizo, andá y decirle aquello y queremos tomar revancha y venganza. En esos momentos tenemos que resistir. Nuestra tarea es pararnos en la victoria que tenemos en el Señor. Esa es nuestra victoria. Por eso te vas a dar cuenta que en el punto 5 no te dice nada para completar, porque yo no quiero que te pierdas, quiero que te quede claro el concepto. Nuestra tarea es estar firmes nosotros. Y te regalo 2 versículos más, vamos a buscarlos. Salmos 144, 1. Léelo, a ver. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Quién es el que nos adiestra? El Señor. ¿Quién es el que nos prepara para combatir? El Señor. Tenemos que confiar en Él. ¿Sí? Él es nuestro protector. Comienza el Salmo diciendo: bendito sea el Señor, mi protector. Mi protector. Y me prepara para combatir la batalla. Salmo 16, 8. A ver, Basilia, ¿lo tiene? Salmo 16, 8. Sí. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Miren qué lindo el pasaje. Cuando viene la lucha con los vecinos, por las expensas, dice: tengo presente al Señor. Tengo presente al Señor. ¿Él está dónde? Delante de mí. Delante de mí. ¿Qué más dice? No me moverán. No me moverán. ¿Por qué? Porque estoy parado en la victoria del Señor. En Él. En Él. Nuestra tarea es resistir, es estar firmes. Ojo, no nos olvidemos, hermanos. Primero tenemos que saber nuestra posición en el Señor. Primero viene el sentarse. Segundo, viene el andar. Es decir, tenemos que vivir buscando agradarle a Él, como es digno del Evangelio, ¿te acordás? Capítulo 4 de Efesios, como es digno del Evangelio. Buscando la santidad. ¿Para qué? Para poder estar firmes.
porque Satanás está como león rugiente acechando. Nuestra tarea es buscar las fuerzas en el Señor, tomar toda la armadura y pararnos firmes en la victoria que el Señor nos da. Porque en Él somos más que vencedores. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. ¿Tenemos luchas? Sí, hay. ¿Y son muchas? Sí, también. Tenemos luchas y son muchas. Y muchas de esas luchas, o la mayoría, nos quieren desviar del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Quieren que cuando lleguemos al cielo, Dios nos diga, y yo preparé buenas obras para que las hagas. Es más, te lo declaré cuando lo escribí a través de Pablo en la carta a los Efesios, que preparé buenas obras para que andes en ellas. ¿Y qué pasó con esas buenas obras? ¿Qué le vamos a decir al Señor? No, porque, ¿sabes, Señor? Entendeme. El Señor ya nos dice que vamos a tener luchas, que Satanás va a estar acechando para desviarnos del propósito que Dios tiene para nosotros, para que vivamos amargados, para que no disfrutemos la vida cristiana. Hermanos, tomemos nuestra fuerza en el Señor. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Hay cosas que tenemos que pedirle perdón, hagámoslo. Tengamos las cuentas al día con el Señor, para poder estar bien en Él, en comunión con Él. Para que cuando Satanás venga, no nos vea a nosotros, nos vea que estamos en Él, en el que venció, en el que triunfó. Hermanos, pongámonos toda la armadura del Señor para poder estar firmes y resistir con firmeza cuando Satanás nos quiera desviar del propósito. Vamos a orar. Señor, te queremos dar las gracias. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella nos revela una vez más que tenemos que estar firmes, resistiendo las acechanzas del enemigo, porque el enemigo nos va a querer desviar de tu propósito, nos va a querer distraer, nos va a querer enredar con cosas pasajeras de este mundo. Pero Señor, ayúdanos realmente a estar en vos, a estar en buena relación con vos, a estar seguros de lo que somos en Cristo Jesús, que somos hijos amados, queridos, perdonados, victoriosos, vencedores. Padre, ayúdanos realmente a ponernos toda la armadura que vos nos diste, Señor, para poder estar firme cuando llegue ese día malo, ese día de tentación, ese día de acechanza, ese día de acusación de Satanás. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Señor, ayúdanos a tomar decisiones y ayúdanos a vivirlas, Señor, para dar gloria y honra a tu nombre. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Seguramente esta semana vamos a tener una lucha por ahí, una escaramuza, como se decía, en combate, pero no nos olvidemos, la victoria ya es del Señor. Nosotros tenemos que estar firmes y resistir en ese momento. ¿Cómo? Estando en Él, en buena relación con el Señor y poniéndonos toda la armadura que, bueno, lo mismo que viene lo vamos a ver un poco. Que el Señor nos bendiga. Amén.